Ella se llama Estela, le dicen Lita, es la esposa del gran creador y visionario de la radio más federal de Cadena 3, de un hombre que falleció hace poquito en medio de la pandemia de COVID y hoy está aquí conmigo y con vos, Estela González. ¿Cómo estás, Lita, querida? Bueno, bienvenida. Han pasado 2 años y medio de la muerte de mi marido. En realidad estoy un poco preparada para la muerte, ¿no? La considero casi igual que la vida. Es un hecho natural, lo único seguro que tenemos los seres humanos. Y bueno, lo doloroso y lo que no me permite cerrar este duelo, que han pasado 2 años y medio, es que nos enfermamos los dos juntos, como durante 53 años todo lo hicimos juntos, nos enfermamos los dos juntos, nos internaron los dos juntos y no nos vimos más. Yo estaba más grave que él, por lo cual me tuvieron que hacer traqueotomía y estuve en coma inducido mucho tiempo. Cuando ya mis pulmones empezaron a reaccionar, da la casualidad que era el mismo día que él murió, esa madrugada. Bueno, me sacaron la traqueotomía, a mí nunca me dijeron nada, me llevaron a otra terapia un poco más intermedia y luego a un lugar donde estaban mis hijas esperándome y yo las abracé, las besé. Yo no estaba en muy buenas condiciones de saber ni siquiera quién era yo. Pero bueno, al verlas a ella pude más o menos, me di cuenta que eran mis afectos. Me abracé a ellas y seguí mirando la puerta. Porque cuando yo salía, me traían en una camilla los médicos. Yo escuché la voz de Mario que me decía: anda tranquila, Estelita, ahí voy yo. Entonces yo miraba la puerta y mi hija me dice, mi hija mayor, Gabriela: mamá, ¿qué esperas? Le dije: a papi. Entonces ella me dice: mamá, se tiró sobre mí abrazándome, y dice: papi murió hace unos días. Entonces para mí fue un colapso. No, me di vuelta hacia la pared, dándoles la espalda a ellas. Y bueno, entonces después, cuando yo ya pude entablar una conversación con ellas, les pregunté, bueno, ¿qué les dijo? ¿Lo vieron? ¿Lo velaron? ¿A dónde? No, mamá, no nos permitieron hacer nada. No lo vimos. Nos dijeron esa noche, esa madrugada, que había muerto y que buscáramos una casa mortuoria. Entonces nosotros pensamos primero que iría a haber un velatorio. Cuando vimos que no había, fuimos a preguntar y nos dijeron: no, dentro de 2 días vayan a buscar las cenizas. Entonces, yo soy muy ritual. A mí los ritos me parecen imprescindibles. Ahora estoy siguiendo a un filósofo coreano que se llama Han, de apellido, Chu Han, y él tiene un libro muy chiquitito, escribe unos libros muy pequeñitos, que es La desaparición de los ritos, ¿no?
y todo lo que eso implica en la vida de las personas. Porque las personas, o sea, yo tuve a mi hijo enfermo y durante 3 meses me fui a vivir al frente del hospital privado a una habitación, y yo en las madrugadas me había conquistado al que cuidaba que no entrara nadie y me dejaba pasar, y yo le llevaba un sándwich, y, y yo iba y lo veía, me recostaba en la cama al lado de él, lo besaba, eh, yo lo acompañé. A Mariano, tu A hijo, que Mariano, mi hijo. Yo en falleció el en fondo, en el 2012. 2012, el 15 de diciembre del 2002, yo en el fondo de mi alma, yo sabía que era irreversible porque los médicos ya lo habían explicado. Era un caso de cáncer linfático muy raro, uno entre, no sé, miles y miles y millones, entonces todavía no habían encontrado la cura, pero decidieron hacerle una quimioterapia muy agresiva, y para ver si podía llegar a un trasplante de médula. Sus hermanas se hicieron la compatibilidad, la prueba de compatibilidad, y le dio positiva a Gabriela, a la mayor. Entonces ella se estaba cuidando y estaba preparándose por si se llegaba al trasplante. El trasplante no llegó, y una noche nos llamaron y nos dijeron que nos despidiéramos de él, que lo llevaban a terapia intensiva. Entonces lo llevaron a terapia intensiva, y en la madrugada, a las 6 de la mañana, nos llamaron para decirnos que fuéramos porque estaba ya colapsando sus órganos. Entonces fuimos y yo lo alcancé a ver vivo, me tiré, tenía el pecho desnudo, me tiré sobre su pecho, lloré y le dije cosas y se lo llevaron. Entonces, ese duelo, si bien quizás fue el más fuerte que le puede pegar a una persona, que es la muerte de un hijo, tenía una cierta preparación. Y luego lo velamos, y luego, bueno, fue incineración porque es un concepto que tenemos en la familia, del polvo somos y al polvo volveremos, y me costó meses, psiquiatra, psicólogo, medicación, y logré más o menos superarlo. Luego, 8 años después, viene el golpe de la muerte de Mateo, el hijo mayor de Mariano, que en un ataque de pánico, él tenía 21 años, estaba solo en su casa, y él ya estaba en tratamiento por el ataque de pánico, por los ataques de pánico que tenía, que todo esto debe haber sido residuos del duelo de su padre, y una siesta aparecieron en mi casa mis hijas a decirme: mamá, han encontrado a Mateo muerto. Mateo, bueno, le sobrevino el vómito, las personas con ataque de pánico creen que se mueren y que no pueden respirar, y él aspiró y su vómito se fue a los pulmones y murió. Han habido miles de versiones alrededor de la muerte de Mateo. Yo he tenido acceso al encontrarlo su tía, no sé, 20 y tantas horas o 40 horas después. La hermana de su mamá es la que lo encontró. Bueno, son casos de etiología dudosa, por lo cual intervino un juez, se le hizo autopsia, todo lo demás, y la autopsia dice eso. Entonces yo, desde ese lugar, lo pude elaborar. Después, en una oportunidad, una amiga me llevó a una constelación, pero no era una constelación, sino que venía Brigitte Carpentier de Rips, que es una mujer de Barcelona, que es digamos, lo máximo que hay en constelaciones familiares. Y venía a un lugar muy grande donde había 200 personas, yo estuve ahí, y ella en un momento, por diferentes cosas, me hizo subir a mí. Y las personas que estaban ahí, que no me conocían, porque a mi marido lo conocían mucho, pero a mí no me conocían,
empezaron a subir al escenario, a representar los distintos personajes de mi vida, mientras Brigitte me iba diciendo a mí quiénes eran. Entonces yo la muerte de Mateo la constelé y pude ver cuando Mateo llegaba a su padre, porque primero no podía llegar. Y luego esa persona que representaba a Mateo se fue acercando hacia el que estaba, mi hijo, que estaba con los brazos abiertos en cruz, y se le puso en cruz con él. Entonces, todos esos ritos a mí me han servido mucho. Me han servido para, no es para amigarme con la muerte, pero es para entenderla y decir, bueno, hay que estar preparado. Cuando murió mi hijo, yo le decía a una de mis hijas, esto no lo voy a aceptar nunca porque se ha alterado el ciclo de la vida. Claro. Entonces mi hija me decía, mamá, ¿cuál es el ciclo de la vida? No existe. No existe el ciclo de la vida. O sea, la muerte sobreviene a cualquier edad. Muere un niño recién nacido, muere un niño en el vientre de su madre. Bueno, sabemos que a cualquier edad puede ocurrir. Y bueno, trabajándolo me tocó, o sea, tuve la suerte de tener, después de pasar por 2 o 3, de dar con un psiquiatra excepcional, que hasta el día de hoy, bueno, hasta que murió Mateo, él no supo quién era yo. Él no supo que yo era la esposa de Mario Pereira, nunca. Yo trataba la muerte de mi hijo y nada más. Y ahí se enteró él. Y hace poco yo tenía unos sueños recurrentes, que eran pesadillas, que me despertaba muy mal. Y fui de nuevo a él y me dijo que por qué no iba a un psicólogo especialista en duelo que hacía una terapia muy especial, distinta, y que me podía venir bien. Entonces yo fui y a él, es a quien voy todos los miércoles a las 12, y bueno, y he podido mejorar muchísimo. Hablo yo nada más. ¿Me quieres preguntar algo? Es que yo te invité para escucharte. Ah, bueno. Sí, te quiero preguntar. No quería interrumpirte. Hace unos meses. Te quiero preguntar esto. Sí. Estás hablando con mucha paz. Sí. Estás hablando con mucho amor por estos seres que tanto amás y que se fueron. Porque logré ponerlos, o sea, yo no tenía dónde ponerlos. Entonces llené mi casa de retratos de ellos. Hasta que cuando pude ponerlos acá adentro, yo los tengo acá. Ya está. No necesito más ni mirar las fotos. Me acompañan en mis sueños, yo vivo absolutamente sola, no necesito a nadie, yo estoy acompañada con ellos. O sea, yo no los veo físicamente. Pero los sentís, pero sabes que están. Lo siento, están. ¿Hablas con ellos? A veces, pero muy poco, más bien son pensamientos. De quien sí, entiendo, pudiste un poco despedirte fue de Mariano. De Mariano. Ese pecho desnudo. Exacto. ¿Recordás o podés compartirnos alguna cosa de la que le dijiste? Sí. Cuando a él lo llevaban a terapia intensiva, bueno, la quimio y la enfermedad, la propia enfermedad tenía la cara muy hinchada. Los ojitos eran como un chino. Entonces él alcanzó a balbucear algo y la enfermera que estaba al lado dice, pide agua. Entonces tomó un vaso con piquito, que era con lo que le daban, tomó el vaso con piquito y él le hizo así y me pidió que yo se lo diera. Entonces, el último sorbo de agua que tomó mi hijo se lo di yo. Y el primer sorbo de algo que tomó, lo tomó de mi leche. Por supuesto, sí, me emocionó eso. Entonces, con Mariano, aparte teníamos una relación muy especial, ¿no? Él era muy mamero, como dicen las hermanas, ¿no? Era tu consentido. Sí. Yo intento ser ecuánime con todos
Pero bueno, ellos Pero saben, siempre las mamás tienen como un... sí, como sí, algo con el hijo sí. varón, y bueno, pero Y él te aparte, escuchó, en ese momento sabes que te aparte estaba él tenía un escuchando. padre muy, muy fuerte. Él a donde iba era el hijo de, le pasó en la facultad. Ujú, Él fue a estudiar periodismo, ujú. Como tus nietos, ¿no? como mis nietos, hasta que un día un profesor, bueno, hizo alusión a su padre, mal, diciendo que él les iba a enseñar a ser periodistas, no como algunos que hacían de periodistas y no habían pasado por una facultad. Efectivamente, mi marido no había estudiado locución, ni periodismo, ni nada. Había estudiado Porque él había 2 años de estudiado abogacía Derecho en La Plata. en La Plata. Y un Eso, día dijo, no quiero saber más nada con esto, quiero más hacer nada. radio. Exacto. Primero hizo radioteatro, Sí. porque en realidad él lo que quería hacer era actor. Él actuaba. Pero actuaba en la radio, Y claro. actuaba en la radio. Permanentemente era un Ese era el personaje. personaje. Sí, sí. Entonces por ahí la gente se confunde conmigo y me hablan del personaje. Y la persona es la que conocimos, la familia, porque era los domingos no podía faltar nadie, porque él convocaba Era y familiar. todos venían. Y bueno, ahora descubrieron una de mis hijas, no sé quién fue, un video en el cual estamos en la terraza del edificio, donde vivíamos en un 7º piso. Las chicas me dicen, mamá, vos debías estar en la cocina preparando algo, abajo, Claro. en el piso de abajo. Y él está con la manguera Ujú. regando toda la terraza tiene césped sintético, así que es absurdo regar el césped sintético. Sí. Y mi nieto más chico corretea por delante de él y él lo corre con la manguera, ¿no? Así que me dio una alegría tan grande verlo, que alguna vez había podido despojarse, ¿no? Bueno, que en la casa siempre lo hacía, pero Claro. me gustaría que la gente lo ¿Quién viera era para ese que, Mario que ya no lo podemos ver, pero que vos sí nos podés contar? Ese Mario que conocía a la familia y nosotros no. ¿cómo ¿Quién era? era? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué le ¿Quién gustaba? era? ¿Qué hacía? Era un padre presente. O sea, a ver, yo por ahí pienso que lo dejé ejercer poco como padre. Siempre estaba yo adelante. Porque una vez que tuve que llevar a mi hijo al psicólogo, cuando estaba en el secundario, fue terrible, todos los meses lo cambiaba de escuela, el psicólogo me dijo, me llamó aparte y me dijo, señora, córrase. ¿De dónde? Le digo yo. Córrase, usted está entre medio del padre y él no se puede comunicar con su padre porque usted está en el medio. Claro. Bueno, era verdad. Ujú. Y no me pude correr nunca. Y no me corrí nunca. Porque no pudiste, pero sos una persona que tiene una mentalidad bastante abierta y aceptás Sí, los consejos y las cosas que te han ido diciendo, sí, ¿no? sí. Se te ve así como Sí, muy... yo, la gente me ve así bien. Yo cuando me muestro, o cuando en este momento, o cuando voy a algún lugar, yo estoy espléndida. O sea, a mí la sonrisa no se me va nunca de la cara. Ujú. Yo mis momentos de dolor los paso en total privacidad, encerrada en mi cuarto, capaz que pegándole a una almohada de impotencia, pero Para no afectar al resto. para no afectar al resto. De Mariano, a mí me tuvieron que tratar los ataques de ira. Me daban ataques de ira muy fuertes, Estabas muy enojada. feos. Estaba muy enojada. ¿Con quién? ¿Con qué? Con todos. Con la vida, con Con Dios. todos, con los médicos. Si los hubiera podido matar, los hubiera matado. Con la clínica, hablaba mal de ellos. O sea, sin saber, porque los pobres hicieron lo que medianamente en este país se hace en cuanto a esas enfermedades. Tengo la esperanza de que ahora que ya han pasado 11 años, ya haya algún... ¿Y esa enfermedad de Mariano no fue agarrada a tiempo? ¿Eso fue lo que No. sucedió? Él fue durante un año entero a un lugar, como yo les llamo, supermercados de salud. Entonces iba porque
le dolía la cabeza. Iba, entonces lo veía el neurólogo. Iba porque tenía trastornos en los intestinos. Iba al gastroenterólogo. Nunca nadie le hizo una prueba para encontrar lo que encontraron cuando le salió en la mano, acá, una cosa que yo desayunaba todos los días con él, bueno, no voy a nombrar el lugar, en un lugar. Entonces ese día él me dice, mira mamá, me picó un mosquito, pero mira qué fea picada, porque a su alrededor la picada del mosquito tenía como morado. Le sacó una foto, la publicó en las redes porque él era... A la noche me manda una foto y me dice, mamá, mirá en lo que se transformó la picada del mosquito. Era ya una guinda. Entonces me dice, mañana voy al especialista de piel, al dermatólogo. Fue al dermatólogo. El dermatólogo ahí mismo en el lugar ese le sacó material, lo analizaron, no le encontraban otro síntoma que coincidiera con eso. Hasta que un día llamaron ellos a un especialista, no me acuerdo cómo se llama la especialidad esta del cáncer linfático, ¿no? Que es el doctor Richter, y el doctor Richter le dijo, le vamos a hacer una punción de médula. Cuando hicieron la punción de médula, era un cáncer linfático. Y lo tenía ya en todo el cuerpo. Claro, y hacía tiempo. En todo ese tiempo. Entonces Lita, fueron los 3 últimos meses. Claro. Lita, te preguntaba si podías decirnos, además de que le diste este último sorbo de agua, si él te estaba escuchando y qué le dijiste. Sí. Y le dije, mañana a primera hora yo voy a estar acá con vos. Yo voy a estar acá con vos. Y él me hacía señas que me quería decir que me fuera con su padre a mi casa, porque yo me había ido de Las Delicias, donde yo vivía, allá a vivir. Yo no volví a mi casa. Claro. Yo había abandonado el resto de la familia. Cuando me dieron estos ataques de ira, y lo primero que hice fue en un momento que me dejaron a solas, porque no me podían dejar a solas, me rapé. Entré al baño, me cerré con llave y me corté el pelo así. Esto fue después que falleció. Después que falleció Mariano. El psiquiatra dice que eso es como un intento de suicidio. Uno se quiere matar, pero dice, no me puedo matar, porque hay un montón de personas por las que no me puedo matar. Que ahí es donde él hizo hincapié en eso. Vos querías morirte, pero no querías matarte. Claro, no quería, o sea, yo me hubiera encantado que me atropellara un ómnibus, me pasara un camión por encima, viniera un ladrón y me pegara un tiro en la frente, pero no matarme yo, porque yo tengo, a ver, ¿qué les decía con eso a los demás? Que lo único que a mí me interesaba en la vida era él, a mí me interesaban todos los demás. Pensabas en todos. Exacto. Entonces el psiquiatra me hizo ver que yo no era la dueña del duelo, que había un padre que había perdido un hijo, que había una mujer que había perdido a su marido, que había 2 niños que habían perdido a su papá siendo muy chicos, que había 2 hermanas, porque ellos 3 eran amiguísimos, aparte de hermanos, y también habían perdido a su hermano, y así, amigos y todo esto. Entonces, bueno, yo creo que yo siempre, a ver, le doy mucha importancia a la medicación, bien dada. Yo creo que el psiquiatra me dio una muy buena medicación. Yo luego me fui, no sé, como a los 2 años me fui de viaje. Cuando volví, lo primero que hice, pedir un turno con mi psiquiatra, allá fui. Entonces, cuando entré, él me dice, ¿cómo estás, Estela? Y yo con una sonrisa le digo, muy bien. Entonces, él me dice, ¿cuánto me alegro? Y le digo, gracias a toda la parafernalia de medicamentos psiquiátricos que me das. Me dijo, estás equivocada. Esos mismos medicamentos yo se los doy a otra persona y no surten el mismo efecto. No son los medicamentos, sos vos, sos fuerte, sos resiliente, tenés un espíritu admirable que puede con esto. Entonces, yo creo que yo no lo tenía ese espíritu. Yo he sido hija única hasta los 10 años.
Entonces tengo, a ver, mi formación psíquica, los psiquiatras o los psicólogos, cuando la primera entrevista que me hacen, me dicen, sos hija única. Y yo tengo una hermana divina que tiene 10 años menos que yo. Pero, digamos que durante 10 años yo sentí que yo era la única. Lo fuiste, claro. Y lo fui. Me intriga mucho saber cuándo fue la primera vez que viste a Mario Pereira. Él me vio a mí. ¿Cómo se conocieron? Él me vio a mí. Nuestras madres eran muy amigas. ¿Vivían Mi dónde? madre, que vivíamos en Cruz del Eje y en un campo metido en el monte que se llamaba el Pantanillo, le dijo a mi padre cuando quedó embarazada de mí, en este pueblo no pueden vivir, no pueden nacer los niños. Y nacían como hongos después de la lluvia. Entonces mi padre la llevó a San Juan, a donde vivían sus padres, a que ahí me atendieran los médicos de ahí. ¿Tu padre era sanjuanino? Mi madre era sanjuanina, muy amiga de la madre de él. Incluso las familias estaban entrelazadas por tíos que teníamos en común, que un tío se había casado con una tía mía o una tía de mi madre, bueno, y así. Entonces, cuando mi madre me tiene a mí, ella, al único hijo que tenía, era Mario. Y lo toma de la mano y lo lleva a visitar a mi madre, que por supuesto era en una casa, porque hace 76 años atrás los niños nacían en las casas. Claro. Y ahí, él siempre me decía, ahí, estas dos viejas nos prometieron. Y dijeron, estos dos se van a casar. Él tenía 4 años para 5, no, qué y yo era un bebé recién nacido, ¿no? Ahí estas viejas los comprometieron. Así es. Entonces, bueno, todos los años era, toda la yo vida. iba a San Juan, o él venía al campo nuestro. Toda la vida. Toda la vida. Yo de todas maneras, entre medio, tuve novios, 1 4 años, y yo me iba a San Juan, entonces, cuando lo veía a él, era como que, hasta que un verano... Pero eran amigos, tenían una relación, un vínculo, permanentemente Sí, permanentemente, porque su hermana es, casi diría yo, mi mejor amiga. Se veían siempre. Sí, Ana María. Sin embargo, vos por ahí hacías tu vida, en la suya. Exacto, y en la suya, y él estuvo hasta comprometido también, de todo, pero bueno, nosotros nos veíamos y era como que nos olvidábamos de los otros que teníamos, ¿no? Yo ese verano voy a San Juan y yo tenía casi un ultimátum del novio que me había dicho, nos tenemos que casar. Entonces yo le digo a mi papá, papá, me voy a San Juan porque yo esto no lo puedo resolver así. Y me voy. Y justamente era 5 de enero, entonces yo hablo con mi cuñada, con mi Ana María, y le digo, estoy en San Juan, estoy parando en la casa de mi tía María. Entonces ella me dice, no, vení a casa porque mi hermano esta noche con Ronnie Vargas hacen un baile fabuloso que van a estar los iracundos. ¿Qué año era? Año 68, 1968. Entonces ella me dice, no, lo que vamos a hacer, nosotros te pasamos a buscar, porque mi hermano tiene auto. Entonces pasan a buscarme y llegamos al baile. Él me saludó, miró para adelante y no me registró más. Bueno, yo me senté en la mesa, como era en aquella entonces, él encima del escenario, presentó a los iracundos, le pasó el micrófono a Ronnie, bajó del escenario y vino, me agarró de la mano así y me dijo, vamos a bailar. Y me llevó a la pista. Primero no, se hizo el que no te registró, pero te tenía bien fichada. Él dice que ese día, él dijo, de acá salimos casados. Dice, no nos casamos esa noche porque era imposible casarse en un club bailable y con los iracundos tocando. Claro. Entonces, bueno, bailamos. Y desde ese día se separaron. Maravilloso, la mejor noche de mi vida. Y esa misma noche, antes de dejarme en la casa de mi tía de vuelta, él me dijo, nos vamos a casar. Y nos vamos a casar el 20 de julio, el día de mi cumpleaños. Y yo le dije, pero faltan 6 meses. ¿Qué va a decir mi papá?
no sé qué va a decir tu papá, pero yo voy a ir a hablar con él. Así que volvimos a Cruz del Eje y él fue a hablar con mi papá. Y mi papá que le decía, pero le faltan 2 materias para terminar el profesorado de letras. Déjala que termine, cásense a fin de año. No, porque yo tengo mucho trabajo y yo no puedo venir a visitarla todas las semanas. Claro. En aquella época los caminos eran de tierra, se tardaba el día entero Y en las llegar a Cruz del comunicaciones Eje. casi no existían, las No existía. comunicaciones. ¿Y Entonces, él en qué trabajaba? y él trabajaba en la radio, Ya en Radio trabajaba en la Colón. radio. En Radio Colón. Entonces, bueno, mi padre dijo, bueno, hagan lo que quieran. Así que mi madre, mi abuela, mi tía soltera, que era grande, empezaron a bordar, porque en aquellas épocas era El vestido. bordar, no les dio tiempo a terminar nada. Bueno, Bueno, una vos modista del habías dicho que pueblo me sí. hizo el traje de novia y una semana antes partimos con mis padres allá, a San Juan a casarnos. ¿Por qué? Porque en Cruz del Eje yo tenía muy poca familia y toda la familia y los amistades de él estaban en San Juan. Entonces era más práctico. O sea, nosotros hicimos todo al revés, porque la gente se casa donde vive la novia, pero bueno, no importa. Sí. Y duramos 53 años y solo la muerte nos separó. Los 53 años y él tuvo 54 de carrera, digamos, estuviste toda su Exacto, carrera. toda. Exacta. Bueno, nosotros fuimos de viaje de boda 3 días a Mendoza. ¿Por qué? Porque el director de la radio, que ya le había visto el calibre, le dijo, vos vas a ser el Cacho Fontana mío. Así que el miércoles, ¿cuándo te casas? El sábado. Bueno, el miércoles a las 8 de la mañana vos empezás, la mañana de San Juan es tuya. Es la radio más importante de San Juan. O sea que tampoco tuviste luna de miel. 3 días. Bueno, recién dije... no voy a decir qué es lo que digo cuando me preguntan, ¿y qué viste en Mendoza? Claro. No lo voy a decir. No. Porque soy una señora muy mayor y queda feo que yo lo diga. Oh, pero me dejas con la intriga. Pero todas mis amistades lo saben. Y mis hijas. Claro. Bueno, me dejas con la intriga entonces. Recién dije que habías estado detrás de él. ¿Viste Nunca estuve detrás. No, por eso siempre estuve a la par. Por eso quiero explayarme en eso. Juntos Recién dije, y a la par. Estuviste detrás de su carrera, pero fue un modo de decir, digo que compartiste sus 54 años de carrera estando con él. Dije detrás por esto de que dicen detrás de cada hombre. Bueno, es un dicho nomás, estereotipado. Pero has estado con él a la par, compañera, desde, bueno, toda una vida. Sí, yo encargarme de la crianza de los hijos. Mi marido nunca entró a un banco. Mi marido nunca tuvo teléfono. Viste, en algún momento yo cuando estudiaba periodismo decíamos, Mario Pereira es como un holograma, no se lo ve en la ciudad, viste, como que él era muy ermitaño, muy familiero, le gustaba más estar en su casa. Él era la casa. O sea, habían yo convivía con 2 personas. Una, la que estaba en la radio toda la mañana y que a la tarde iba también un rato a hacer la dirección artística. Y el otro, que era el hombre que vivía conmigo, el que dormía conmigo, el padre de mis hijos, al que yo le ocultaba las cosas feas para que no hacerlo sufrir y para que estuviera tranquilo y pudiera hacer lo suyo. Y después acompañándolo ayudándolo, en cuanto a que, por ejemplo, una semana se juntaban 3 escritores que le traían el libro y le decían, Mario, léalo para que después me haga un comentario. No había tiempo, porque tenía que leer, él leía antes de dormirse todos los diarios, hasta el diario País de España. Entonces yo leía los libros, como buena profesora de letras, le hacía un resumen, se lo decía y ya está, yo ni siquiera lo tenía que leer, con que yo se lo dijera era suficiente. Él luego hacía la crítica divina de lo que yo había leído. Otras veces no, sí los leía porque tenía tiempo, era un fin de semana, por ejemplo. ¿Y a él le importaban las críticas y la mirada esa que permanentemente lo juzgaba? Totalmente. ¿Sí le molestaba? ¿Sabes cuándo lo he descubierto? Recién después de muerto. ¿Que le molestaba? Sí, porque él a mí me decía que no. Pero yo me encuentro un cuaderno que una empresa
Arcor creo que fue, hizo con todo un reportaje de él y con la foto de él, y en donde él dice lo que él sufre, la mirada negativa de la gente y lo sensible que él es, ¿no? Y yo eso lo descubro porque lo leo ahí, en un reportaje, que yo ya lo había leído ese reportaje, pero al estar vivo no le presté atención. Y ahora es como que hay una revalorización de lo que me ha quedado, claro, ¿no? Lo resignificas. Así que hurgo cajones todos los días porque en esos encuentro cosas que ahora tienen una mirada que no la tenían en ese momento, ¿no? ¿Qué atesoras? Así como algún objeto, algo que él... Todos. Tenés fotos de viaje. A él le encantaba viajar con toda la familia. Entonces nos íbamos al norte, íbamos con todos. ¿Qué música le gustaba en la casa? Yo porque diría, en la radio tenía que poner de todo. Yo diría que fundamentalmente el tango. El tango. Sí, porque él a mí me decía, yo soy un tango, porque el tango es llorón, es triste. Yo soy un tango. ¿Y él era melancólico? Era melancólico, sí. Sí. Pero él, tenía por el otro lado su lado fuerte, que es el que lo hizo ponerse la escafandra, digamos así, de fuerte cuando murió su hijo, murió su nieto. Entonces la que estaba terminada era yo, y él era el roble. Él era el roble. Sí, y estoy segura que estaba con destruido. La radio hasta último momento. Sí. Murió Mariano, mis hijas no se movieron de mi casa, y a los 3 días mi hija lo ve bajar de traje, corbata, como él iba a trabajar a la mañana, a las 8 de la mañana. Se iba. Dice, papá, ¿dónde vas? Ella creyó, está loco. Claro, y él se iba a trabajar. Papá, ¿a dónde vas? Ha muerto Mariano hace 3 días. Por eso, hija, si no voy hoy, no voy nunca más. Acá me encierro y no me vuelvo más. Esa era su actitud. Una sabiduría, ¿no? Y su sabiduría, así es. ¿Cuál era la comida que más le gustaba que compartieran? Bueno, lo contaba en la radio todos los inviernos. Yo le hacía puchero, porque le encantaba. Entonces, bueno, mientras él era muy cómico porque yo no comía, porque yo le preparaba un puré, le desgranaba choclo y le deshilachaba la carne. Mientras tanto, él, para esperar eso, se comía un osobuco con una batata. Entonces, bueno, yo después con aceite de oliva le hacía ese purecito y él terminaba con ese purecito. Y él así comía el puchero. Todo un ritual, como vos dijiste recién. Era un ritual, sí. ¿Crees, Lita? Él te decía Estelita, ¿cierto? Estelita. ¿Crees que...? Y yo, papi. Mi hija siempre dicen, mamá, con todo el padre que vos tuviste, 10 años para vos sola, ¿por qué le decías papi a mi papi? Claro, claro. Yo le digo, no sé. Tu forma cariñosa. Hasta el día de hoy le digo papi. Y él te decía Estelita. Y él Estelita. Menos cuando se enojaba que me decía Estela. Bueno, ¿y se enojaba mucho? No. De todas maneras, a ver, si yo digo que en 53 años ha sido una luna de miel de 53 años, estoy mintiendo, horrorosamente. Claro, es como todo. Por ejemplo, a él no le gustaba viajar. Entonces, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos un tiempito más. Bueno, ¿sí? En una oportunidad, estábamos festejando las bodas de oro de otro matrimonio amigo. Entonces él, cada uno empieza a decir, yo lo voy a festejar así, yo voy a hacer una fiesta en tal lugar, yo le voy a regalar a mi mujer, no sé qué, un anillo de oro. Entonces él dice, no, yo a mi mujer la voy a llevar a donde ella soñó ir desde que estudiaba historia de Grecia en el profesorado. ¿A dónde? A Grecia y a las islas griegas. Y después nos vamos a dar una vuelta por la costa amalfitana. Bueno, yo al otro día, lunes, me levanté y me fui a la agencia de viajes. Prepárenme tal y tal viaje. Cuando volví, él vino a almorzar,
Le digo, ya está el viaje, vamos en tal fecha, papá. Estelita, te tengo que decir, yo lo dije porque me salió en ese momento, pero yo no voy a ir ahí. No, Elegí otro lugar. ¿A dónde querés que te lleve? ¿por qué no quería ir ahí? ¿Querés que te lleve a Tahití? ¿Querés que te lleve a no sé dónde? Habíamos viajado por el mundo miles de veces por trabajo. ¿Pero por qué no quería ir a Grecia? Porque un amigo de él ya le había contado que había ido y que no había 2 escalones iguales en las islas, lo cual es verdad. Entonces yo lo miré y le dije, yo cumplo las bodas de oro y te voy a decir algo. Contigo o sin tigo, Me voy. yo festejo las bodas de oro. Me dice, pero no te vayas sola, andate con una de las chicas. No, le digo, las chicas tienen marido, hijos, trabajos, no pueden, pero me voy con mi hermana. Tomé el teléfono adelante de él, la llamo a mi hermana que vive en Neuquén, separada hace 1000 años, así que ella dice que le hace así a la valija y sale sola del placar y viene y se pone al lado de la puerta. Entonces le digo, Liliana se llama, yo le digo Lilita. Lilita, ¿vos me acompañarías a Grecia y luego a la costa amalfitana y después nos vamos un tiempo a España y todo eso? Y ella me dice, mi valija ya viene saliendo. Solita. Hecho. Y te fuiste con tu hermana. Y me fui con mi hermana. ¿Y cómo festejó Mario los 50? Bueno, murió sin haber visto ni una foto de ese viaje. Fue previo a eso. Mis vecinos, Claro. yo vivo en un departamento, el A. Mis vecinos del B, una pareja más grande que nosotros, Domingo y María, ellos dicen que cuando escuchaban llegar el ascensor, a la noche salían, porque sabían que no había comido. Tenía la empleada que le dejaba la comida, todo, no. Entonces, Domingo le decía, Mario, venite que tengo una picadita. Y ya lo hacían entrar y comía, qué sé yo. Pero cuando yo volví tenía como 5 kilos menos. O sea, era su manera de demostrarme a mí que yo me había portado mal. Que vos no habías estado. Y me decía, porque sos una nena caprichosa. Y sí, es verdad. Y hasta el día de hoy sigo siendo caprichosa. ¿Y cuándo fue, para ir terminando, Lita, te agradezco mucho este encuentro? Me contaste la primera vez que lo viste, que se vieron o que se enamoraron, bueno, que fue muy de niños, pero luego en esta fiesta. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? La última vez que lo vi, ¿recordás cuál fue la última nos enfermamos los dos juntos. Que se dijeron? Nos enfermamos los dos juntos. Cuando ya vieron que era de internación la cuestión, pues nos tenían que poner suero y respirador para mí y todo eso. ¿Él tenía miedo de enfermarse de COVID? No, trabajaba en la casa 7 meses. Sí. O sea, los mejores 7 meses de nuestro matrimonio fueron con el estudio de la radio en el living de mi casa. Pudiste ver todo lo que él hacía. Entonces ahí yo desde la cocina lo miraba. El 29 yo hacía ñoquis y les mostraba a Geo, al chico que hacía la parte de que había ñoquis. De los micrófonos y todo eso, y a él que estaba haciendo ñoquis. Y así, ¿no? Fueron 7 meses maravillosos. Cuando nos enfermamos, que fue cuando hubo una pequeña apertura de la pandemia y nos permitieron ir a almorzar, a comer. Se abrieron algunos restaurantes. Nosotros fuimos a comer a un restaurante. Y como de costumbre, todo el que estaba en el restaurante vino a saludarlo, a darle un beso, a sacarse una foto con él. Y el primero que se enfermó fue él. Él dio positivo. Entonces mi hija me dijeron, mamá, no duermas con papá, andate al otro cuarto. No, yo voy a dormir con papá. Dormí con papá y me enfermé con papá. Porque él, hay mucha gente que sostiene y se enoja porque Mario Pereira negaba el COVID, o decía que era un invento, que no creía, y finalmente falleció de COVID. Entonces vos que sos la esposa, la que estabas con él creía, negaba, tenía miedo. O sea, él creía. A ver, ¿cuál es el origen del COVID? Eso ya da para otro de estos reportajes que vos haces, ¿no? Que yo también lo pienso y bueno, y hay mucha gente que lo piensa, pero que el COVID estaba, y veíamos gente, incluso nosotros ya habíamos visto morir a algunos, pero nosotros nos enfermamos de COVID en octubre del 2020, no
existían las vacunas. Las vacunas llegaron en abril No del estaban 2021. vacunados. No estábamos De vacunados. todos modos, falleció gente vacunada también. Sí, y él falleció del corazón. A él al otro día ya lo sacaban de donde estaba y lo llevaban a una habitación, y a mi hija le dijeron que le llevaran un pijama de él, que le llevaran las cosas de afeitar y todo eso. Y a la madrugada le dio un infarto masivo y murió. Te preguntaba si te acordás, ¿qué fue lo último que Lo dijiste? último fue esto. Vinieron, ¿cómo sería, no? La paranoia que existía del COVID. Porque lo que sí yo creo, y lo digo, y no me importa decirlo, en este país la pandemia se trató pésimamente mal. Pésimamente mal. Nadie sabía qué hacer. Y vinieron 2 ambulancias a buscarnos. En una me subieron a mí y en la otra a él. Cuando nos van a subir a la ambulancia, él, desde la ambulancia de él, me hace así. Y esa fue la última vez que lo vi. Según dicen en la terapia, antes que a mí me lleven al coma inducido, estábamos prácticamente al lado o como fuera. Pero bueno, en la terapia, a ver, es como estar en Marte. Siempre es de día, uno no sabe quién tiene al lado, solo sabe que lo bañan, que, no sé, le dan medicación, cuando está consciente. Después yo ya cuando estuve inconsciente no sabía nada de mi vida. Entonces, yo creo que se trató muy, pero muy, muy mal la pandemia. Mi hermana, la que viaja conmigo, que es antivacuna, mi hermana, desde el día que dijeron que había el primer caso, no sé, en Guaguay, de no sé qué lugar, mi hermana empezó a tomar ivermectina. Y se la compraba a un veterinario. Resulta que los médicos, yo los he escuchado en televisión incluso, que el que tomaba ivermectina se iba a morir como un caballo porque era un medicamento que se le daba a los animales. Mi hermana no se enfermó, y cuando yo le exijo al supermercado de salud que me atendió a mí que me dieran mi historia clínica y la de mi marido, a los 2 nos habían cocinado ivermectina. ¿Por qué no lo decían? ¿Por qué no le permitían a los demás que lo usaran fuera de animales o de plantas o de lo que fuera? Si era algo que... ¿Seguís sosteniendo que lo del COE fue un absurdo? Fue un absurdo total. Al COE, o sea, yo no odio, porque hablaría muy mal de mí, odiar. Pero si la ira todavía contra el COE. Hay un elemento negativo al que yo creo que fue, ese sí fue un manejo que tenía otros motivos para estar, fue la creación del COE. Porque el COE era, no sé, como en el nazismo, no te mueves de acá, no abrís la puerta, no transitas en auto, no haces tal cosa, no te ves con tus hijos. Eso hizo el COE. Separó a las familias, no permitió que una persona que ya había muerto, que sabían que ya daba negativo de COVID, como mi marido, que había muerto de un infarto, permitirle a sus hijas, ya que la mujer estaba más para el otro mundo que para permitirle a sus hijas que lo vieran, que se despidieran del padre aún muerto. No, una caja con las cenizas. Eso fue lo que le dieron. Alguna vez te escuché decir, una caja con las cenizas. Y como dudar de eso, ¿puede ser? Por supuesto. ¿Sabés lo que digo yo? Perdón, no sé si es bueno que lo diga o malo, pero si no, cortarlo después. ¿Sabes lo que yo digo yo? ¿Qué decís? Que las cenizas pueden ser del último asado que se comieron, no sé, los del COE, por ejemplo. ¿Cómo sé yo que son las cenizas de mi marido? ¿Cómo sé? ¿Dónde están? En el cementerio. Yo dije, a ver, ¿Y vos simbólicamente, estos son los restos de mi marido. Entonces fui al cementerio, donde está Mariano, donde está Mateo,
Ya no había lugar porque a Mateo lo tuvieron que enterrar sin cremación por el hecho de que había muerto solo. Entonces, al haber un cajón, no permiten ya más nada para arriba. Entonces, yo compré la parcela del lado y ahí lo puse a él. Así que tengo los dos. Yo tengo en mi baulera de mi auto, yo tengo una silla playa, tengo una bailarina y una botella que siempre la lleno con agua. Y vas. Entonces yo voy, me siento ahí, a veces me llevo un libro, a veces canto, a veces les cuento alguna cosa, y ahí estoy. Yo voy al cementerio, soy la única. O sea, en mi familia no les gusta ir al cementerio. Y seguís Yo voy. sintiendo... Y en octubre me voy a Michoacán, que es donde festejan los mexicanos el Día de los Muertos, como en la película Coco. Sí. Porque voy a una boda, en realidad, que es unos días antes en otro lugar, en Oaxaca. Pero yo voy a Michoacán también, me quedo el 1 y el 2 de noviembre para poder ir a ver eso. Porque los mexicanos celebran, o sea, los recuerdan con claro. alegría, ¿no es cierto? Y yo los recuerdo así. Yo los recuerdo en sus mejores momentos, no en los peores. ¿Seguís sintiendo que Mario se fumó? Se fumó. Así es. Todavía mi psicólogo, pobrecito, no puede llegar a ese punto de que yo lo corporalice. ¿Qué le dirías hoy si en algún lado, o si lo tuvieras acá todavía? Papi, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Una semana antes de enfermarnos, estábamos los dos sentados mirando televisión y él me toma la mano y me dice, a esta edad, vos y yo tenemos que pensar que uno de nosotros se va a ir antes que yo, que el otro. Sí, le digo yo, sí, tenés razón. Bueno, vos dejá que yo me vaya antes, porque si te vas vos antes, yo no sé cuánto te sobrevivo, porque yo sin vos no soy nada. Muchísimas gracias, Lita, sos adorable, emociona escucharte y qué mejor cierre que ese de las palabras de Mario. Así es. Volviendo a declararte su amor, como Así en esa fiesta, ¿no? Así es. Hasta el último momento. Hasta el último momento. ¿Sos feliz? Tengo momentos, ¿no es cierto? Yo en la felicidad no creo, yo creo en la dicha. La dicha es eso así, ese momento. Un nieto que viene y me dice, ay, Abu, te quiero. Otro que me escribe un WhatsApp, porque tengo nietos, imagínate, el más grande tiene 30 años y el más chico tiene 13. Entonces, bueno, me relaciono de diferentes maneras con ellos. Pero eso, una hija que me toma del brazo, que me cuida, mamá, ¿cómo estás? Esos son mis momentos de dicha. Y después tengo mi valija lista y vivo viajando. Ya tu valija también sale sola. También. Ahora ya ni siquiera lo dejo para que me le den de comer los vecinos. Para terminar, un mensaje a la gente que te está escuchando y que seguía y amaba tanto a Mario, a tu Mario, ¿no? Bueno, que tienen que entender que Mario hubo uno solo, como somos todas las personas. Yo también soy irrepetible y él es irrepetible. Entonces, que no pretendan encontrar en la radio, en Cadena 3, a otro Mario, porque no hay. Hay otras personas que hacen cosas fantásticas, que tocan otras temáticas, que es bueno, pero que la Cadena 3, que él la soñó, porque la trajo de la cadena SER de España, él la soñó, tiene que seguir siendo esa radio federal que lucha porque todas las provincias existan, que no sea nada más que Buenos Aires, la capital federal, y que ahí se termine el país. Que sigan mirando. Y que todo se decida ahí. Que sigan escuchando la radio. Que sigan escuchando la radio. Porque cada uno de los que está en la radio hace de todo. Bueno, todavía lo tenemos a Ronnie, todavía lo tenemos a Miguel Clariá, unas mentes excepcionales
y que los escuchen. Y bueno, ahora también tenemos a Sergio Supo, un montón de gente nueva, porque yo también soy parte de la radio. Lita, te invito acá brindamos con agua que trae suerte. Perfecto. Y te invito a que me respondas esto último. ¿Qué hay después? ¿Te vas a reencontrar con Mario? Por supuesto, por supuesto. A ver, nos vamos a reencontrar posiblemente, o sea, seguramente, siendo otra cosa, otras personas. A lo mejor él va a ser mi padre y yo voy a ser la hija, porque yo le decía papi, o a lo mejor él va a ser un tío, un amigo, un vecino, el almacenero, porque yo creo en la reencarnación. Muchísimas gracias. De nada. Sos admirable, resiliente y ejemplar. Bueno. Muchas gracias por haber estado hoy acá conmigo. Bueno. Te deseo todo y lo que mejor. nadie se muera con sus muertos. Hermoso. Porque la manera de tenerlos vivos es esa, seguir viviendo con ellos. Uno muere cuando dejan de recordarlo. Así ¿no? es, así es. Gracias, Lita, sos hermosa. Gracias, gracias. Lo mejor para vos. Lo mejor. Gracias por haber estado acá compartiendo este momento conmigo y con vos.